Me alegro de tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto. Nunca esperé que la lectura del testamento de Fernando fuera el día en que mi propia hija me traicionaría. Después de 45 años de matrimonio, pensaba que conocía a mi familia. Qué equivocada estaba. La residencia familiar y todos los bienes asociados en Madrid pasarán a mi hija. Emma Álvarez Mendoza. El notario ajustó sus gafas mientras leía. Emma apretó la mano de su esposo Javier, intercambiando sonrisas sin siquiera intentar ocultar su satisfacción. Mantuve la compostura, como siempre había hecho durante nuestro matrimonio. Fernando había sido un hombre práctico. Seguramente habría hecho provisiones adecuadas para mí también. El notario se aclaró la garganta y continuó. Y a mi esposa, María Luisa Torres Mendoza, le dejo mi propiedad recientemente adquirida en Sierra Nevada, cerca del Parque Nacional. El silencio en la sala fue ensordecedor. ¿Eso es todo?, preguntó finalmente Emma, mirando entre el notario y yo. La propiedad incluye aproximadamente 20 hectáreas de terreno y una... El notario ajustó sus gafas, cabaña que el señor Álvarez compró hace 5 años. Recuerdo sentir el peso de todas las miradas sobre mí. Fernando nunca había mencionado una propiedad en Sierra Nevada, ni una sola vez en nuestras 4 décadas juntos. Madre puede quedarse con nosotros. Por supuesto, anunció Emma con generosidad ensayada, apretando la mano de Javier como buscando confirmación. Él asintió rígidamente, su sonrisa sin llegar a sus ojos. 2 semanas después, entendí la verdadera naturaleza de su generosidad. Me habían relegado a la habitación de invitados de la que una vez fue mi propio hogar, esperando que cocinara, limpiara y me mantuviera fuera de la vista cuando entretenían. Ya no era la señora de la casa, sino un apéndice inconveniente que habían heredado junto con la propiedad. Fue después de una de esas cenas cuando Javier me acorraló en la cocina. «Esto no está funcionando, María Luisa», dijo, girando un whisky caro en un vaso de cristal. Mi cristal, del juego que Fernando y yo habíamos recibido como regalo de boda. Emma y yo necesitamos nuestro espacio. Estoy tratando de no estorbar, respondí, continuando con la carga del lavavajillas con platos que aún tenían los restos de la comida que había preparado. Eso no es suficiente. La voz de Javier se endureció. Fernando sabía lo que hacía cuando te dejó ese lugar en Sierra Nevada. Sabía que eras demasiado débil para arreglártela sola después de que él se fuera. Me enderecé, paño de cocina todavía en mano. Disculpa. Seamos sinceros, continuó, envalentonado por el alcohol y la arrogancia. Has sido dependiente toda tu vida, un ama de casa. Nunca has pagado una factura. Nunca has tenido un trabajo de verdad. Fernando te mantuvo. Y ahora se espera que hagamos lo mismo. Antes de que pudiera responder, Emma entró en la cocina. Miré a mi hija, esperando que me defendiera contra la crueldad de su esposo. En cambio, suspiró. Mamá, hemos estado hablando, y pensamos que sería mejor que fueras a ver la propiedad de Sierra Nevada. Es tuya. Después de todo, quizás sea hora de que aprendas a valerte por ti misma. La mañana siguiente, encontré mis maletas en el pasillo. Javier ni siquiera intentó ocultar su satisfacción mientras me entregaba un sobre con las indicaciones para llegar a la propiedad y la llave. No vuelvas hasta que hayas descubierto cómo mantenerte, dijo. No estamos dirigiendo una organización benéfica aquí. Emma me abrazó rígidamente, susurrando. Es por tu propio bien, mamá. Necesitas ser independiente. Y así, a los 68 años, me quedé sin hogar. Cargué mis pertenencias en mi coche, un sedán modesto que Fernando había comprado para mí 3 años antes, y comencé el largo viaje desde Madrid hasta la remota propiedad cerca del Parque Nacional de Sierra Nevada. Las lágrimas nublaron mi visión durante los primeros 100 kilómetros. ¿Cómo podía Fernando haberme dejado tan vulnerable? ¿Cómo podía mi propia hija desecharme con tanta facilidad? Mientras conducía, mis pensamientos regresaban a mis primeros años con Fernando. Nos habíamos conocido en la universidad en Madrid. Yo estudiaba literatura, él contabilidad. Nuestro primer apartamento era pequeño pero acogedor, con vista a un parque donde más tarde llevaríamos a Emma a jugar. El viaje tomó casi 6 horas, los últimos 30 minutos por caminos sin asfaltar que se adentraban cada vez más en las montañas. Con cada kilómetro, mi corazón se hacía más pesado. ¿Qué me esperaba?
Una choza destartalada, donde se suponía que debía reconstruir mi vida de alguna manera. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta como esposa de un contador respetado, organizando cenas, manteniendo nuestra casa, criando a nuestra hija. No por obligación, sino por elección. Fernando y yo habíamos acordado que él se encargaría de mantener a la familia mientras yo creaba un hogar. Una asociación que había funcionado perfectamente hasta su muerte. Ahora, aparentemente, ese acuerdo me había convertido en una inútil a los ojos de mi hija y su esposo. Cuando finalmente llegué a la propiedad, el sol se estaba poniendo, proyectando largas sombras sobre lo que parecía ser exactamente lo que había temido. Una cabaña abandonada de 2 pisos con un porche hundido, tejas de techo faltantes y ventanas que estaban agrietadas o tapiadas. «Oh, Fernando», susurré, estacionando frente a la deprimente estructura. «¿Por qué me harías esto, exhausta y descorazonada?» Reuní mi valor y me acerqué a la puerta. La llave giró en la cerradura con dificultad, las bisagras protestando mientras empujaba la puerta. Entré, tanteando en busca de un interruptor de luz. Lo que vi cuando las luces parpadearon me dejó congelada en el umbral, mi maleta cayendo de dedos entumecidos. El interior no guardaba ninguna semejanza con el deteriorado exterior. Muebles modernos dispuestos con gusto en una espaciosa sala de estar. Una cocina de última generación brillando con electrodomésticos de acero inoxidable. Pisos de madera cubiertos con lujosas alfombras. Pero no fue el lujo inesperado lo que me robó el aliento. Fue la mesa del comedor puesta para uno, con un plato que aún contenía los restos de una comida recién consumida. Una taza de café medio llena junto a un cuaderno abierto. Alguien había estado aquí recientemente. Quizás todavía estaba... Me acerqué a la mesa con cautela, mi corazón latiendo con fuerza. El cuaderno estaba lleno de una caligrafía que reconocí al instante. La letra precisa e inclinada de Fernando. Miré la fecha en la parte superior de la página y sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Estaba fechado hace 3 días. Fernando había estado muerto durante 3 semanas. La entrada comenzaba. María Luisa llegará pronto. Todo debe estar en su lugar. Dios, espero que entienda por qué tuve que hacerlo de esta manera. Con manos temblorosas, pasé la página para encontrar diagramas detallados de la casa que mostraban pasajes ocultos detrás de paredes, túneles subterráneos y habitaciones secretas. Un ruido proveniente del interior de la casa me hizo retroceder tambaleándome. Agarré un pesado candelabro de la mesa, sosteniéndolo como un arma. «Hola», llamé, mi voz inestable. «¿Hay alguien ahí?» El silencio me respondió, roto solo por el suave zumbido del refrigerador y mi propia respiración irregular. Moviéndome con cautela, avancé por un pasillo, pasando habitaciones que parecían habitadas, un estudio con papeles esparcidos sobre un escritorio, un dormitorio con sábanas arrugadas. Ropa de hombre colgaba en el armario, del tamaño de Fernando, pero estilos que nunca le había visto usar. En el estudio, una estantería estaba ligeramente entreabierta. Cuando tiré de ella, se abrió hacia afuera sobre bisagras ocultas, revelando un estrecho pasadizo. Dentro había una habitación que parecía sacada de una película de espías. Paredes cubiertas con fotografías, recortes de periódicos y mapas. En el centro, un escritorio sostenía múltiples monitores de computadora. Tableros de corcho mostraban fotos de vigilancia de personas que reconocí: políticos, líderes empresariales de Madrid y, destacadamente, Javier. Chinchetas y cuerdas conectaban varios documentos, creando una red de relaciones. Notas escritas a mano detallaban transacciones financieras, cuentas offshore y lo que parecía ser evidencia de lavado de dinero a gran escala. Sobre el escritorio había un sobre sellado con mi nombre escrito en él. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer. Mi querida María Luisa, si estás leyendo esto, entonces has encontrado tu camino hacia la verdad. Lamento mucho el dolor y la confusión que te he causado. Lo que estoy a punto de contarte parecerá imposible, pero te ruego que sigas leyendo. No estoy muerto, al menos no de la manera que piensas. Me senté pesadamente en la silla del escritorio, mi mente luchando por procesar lo imposible. El mundo que creía conocer se desmoronaba a mi alrededor.
Las palabras en el papel bailaban ante mis ojos mientras continuaba leyendo. Hace 5 años, mientras realizaba una auditoría para Desarrollos Mendoza, descubrí irregularidades que me llevaron a una conspiración que involucraba a Javier. Varios funcionarios estatales y una red de empresas fantasma estaban lavando dinero de contratos gubernamentales, desviando millones que deberían haber ido a infraestructura pública. Cuando comencé a reunir evidencia en silencio, noté que me seguían. Nuestra casa estaba intervenida. Nuestros teléfonos estaban pinchados. Comprendí la profundidad de lo que había descubierto y el peligro que representaba. Adquirí esta propiedad como casa de seguridad disfrazada de cabaña abandonada para desalentar visitantes. Aquí, he compilado todo lo necesario para exponerlos. Hace 3 meses, supe que planeaban silenciarme permanentemente. Tenía que desaparecer antes de que actuaran. El ataque cardíaco fue escenificado. El funeral una necesaria decepción. No podía decírtelo de antemano. Tu dolor tenía que ser genuino para que ellos creyeran que estaba realmente muerto. Te he visto sufrir y me ha roto el corazón cada día. ¿Por qué dejarte la cabaña en mi testamento? Porque sabía que eventualmente te echarían. Javier siempre ha resentido tu presencia. Emma, estoy devastado por decirte que ha conocido las actividades criminales de su marido durante años. Está involucrada. María Luisa, nuestra hija eligió el dinero por encima de la moral hace mucho tiempo. Esta casa contiene todo lo necesario para llevarlos ante la justicia, pero también te convierte en un objetivo. Vendrán a buscarte, a buscar estos archivos. La casa tiene defensas y rutas de escape que he preparado. Úsalas si debes. Tienes una elección ahora. Puedes llevar la evidencia al agente federal Rodrigo Fuentes en Granada. Su información de contacto está en el cajón del escritorio. O puedes irte. Usa el efectivo y la nueva identidad que he dejado en la caja fuerte detrás del cuadro en el dormitorio principal y desaparecer. De cualquier manera, no confíes en Emma. No regreses a Madrid. No es seguro. Espero revelarme ante ti pronto. Una vez que me haya asegurado de que es seguro para ambos. Hasta entonces, sabe que todo lo que he hecho, lo he hecho por nosotros. Siempre he sabido lo fuerte que realmente eres, María Luisa. Mucho más fuerte de lo que cualquiera. Incluso tú. Ha reconocido jamás. Con todo mi amor. Fernando, leí la carta 2 veces. Luego me hundí en la silla del escritorio, mi mente luchando por procesar lo imposible. Fernando vivo, Emma cómplice en actividades criminales. Toda nuestra vida juntos terminando no con una muerte, sino con un elaborado engaño. Mientras el shock daba paso al entendimiento, me di cuenta de un sonido afuera, neumáticos sobre grava. Me moví hacia la ventana y miré a través de las persianas para ver faros cortando la oscuridad. 2 SUVs negros se habían detenido frente a la cabaña. Hombres con ropa oscura emergieron, moviéndose con determinación hacia la casa. No vuelvas hasta que hayas descubierto cómo mantenerte, había dicho Javier. Ahora entendía. Nunca esperaron que me quedara aquí. Esperaban que diera media vuelta y huyera de regreso a Madrid después de ver el deteriorado exterior. En cambio, descubrí su secreto, y habían venido a asegurarse de que muriera conmigo. Cerré la habitación secreta, el corazón palpitando mientras consideraba mis opciones. Correr, esconderme, luchar. Toda mi vida me habían subestimado. La esposa tranquila, la cónyuge de apoyo, la madre devota, incluso Fernando, con toda su profesada fe en mí. Me había mantenido en la oscuridad hasta ahora. Mientras escuchaba que intentaban abrir la manija de la puerta principal, una extraña calma se apoderó de mí. Por primera vez en mi vida, tenía poder en mis manos. La verdad que podría destruir a aquellos que me habían traicionado y desechado. Creían que era débil. Era hora de mostrarles cuán equivocados estaban. Me moví rápidamente hacia el dormitorio principal. Encontré la caja fuerte y saqué su contenido. Luego me deslicé en uno de los pasajes ocultos que Fernando había mapeado, cerrando la entrada detrás de mí. Justo cuando escuché el sonido de cristales rotos desde el frente de la casa había comenzado. Pero no se daban cuenta de que esta supuestamente indefensa anciana ahora conocía cada secreto de esta casa de mentiras. Y ya no era la presa, era la trampa.
Navegué por el estrecho pasaje, guiada por tenues luces de emergencia incrustadas en el suelo. Fernando había pensado en todo. El pasaje descendía, llevando más profundamente a la fundación de la casa. Podía escuchar voces amortiguadas arriba. Al menos 3 hombres diferentes buscando metódicamente cada habitación. Tiene que estar aquí en algún lugar. Su coche está afuera. Revisé detrás de los muebles, debajo de las camas. El jefe dijo que podría haber encontrado algo. El jefe, Javier o alguien más arriba en cualquier conspiración que Fernando hubiera descubierto. El pasaje se abrió a una pequeña habitación de concreto llena de equipos de vigilancia. Múltiples pantallas mostraban diferentes áreas de la casa, captando a mis perseguidores en su búsqueda. Los hombres vestían ropa oscura y se movían con precisión militar. Algunos portando armas que ciertamente no eran legales para uso civil. En la consola principal, un botón rojo etiquetado Emergencia llamaba la atención. Junto a él, una nota escrita a mano con la letra de Fernando. Solo en crisis absoluta. 30 segundos para salir por el túnel. No sabía qué desencadenaría, pero lo mantuve en mente mientras evaluaba mi situación. El contenido de la caja fuerte ahora estaba asegurado en una pequeña mochila que había encontrado colgada en un gancho. Dinero. Pasaportes con mi foto pero diferentes nombres. Una pistola cargada. Fernando sabía que había ido a disparar con él ocasionalmente a lo largo de los años, aunque nunca había tenido un arma propia, y varias unidades USB etiquetadas Evidencia. Un mapa en la pared mostraba todo el sistema de túneles. Una ruta llevaba a una salida a medio kilómetro de distancia, emergiendo en un bosquecillo cerca de un pequeño arroyo. Otra conectaba con lo que parecía ser un antiguo túnel minero que se extendía por varios kilómetros con múltiples puntos de salida. No tenía ilusiones de superar a estos hombres en el bosque, especialmente en la oscuridad. Mi mejor oportunidad era esconderme hasta que abandonaran la búsqueda. Oh, el pensamiento me golpeó de repente. Estos hombres estaban aquí para encontrar evidencia y eliminar testigos. Pero ¿qué pasaría si tuvieran éxito en solo uno de esos objetivos? La meticulosa planificación de Fernando me dio una idea. Si creían que habían destruido todo, quizás informarían misión cumplida sin confirmar mi muerte. En la pantalla de vigilancia, observé cómo un hombre descubría la entrada a la habitación secreta. Encontré algo, llamó a los otros. Convergieron, hurgando entre la evidencia que Fernando había compilado. Esto es todo, dijo uno, sacando un teléfono. Informaré. No pude escuchar el otro lado de la conversación, pero la expresión del hombre se oscureció. Entendido. Sin rastros. Comenzaron a reunir los documentos y discos duros. ¿Qué hay de la anciana?, preguntó otro. Está aquí en algún lugar. Encuéntrala. Luego quémalo todo. Mi sangre se heló. Tenían la intención de destruir la casa conmigo dentro si era necesario. Miré el botón de emergencia otra vez, tomando mi decisión. Cualquier cosa que Fernando hubiera preparado podría ser mi única oportunidad, pero primero necesitaba una distracción. Entre el equipo había un pequeño panel etiquetado Controles de la casa. Activé varios interruptores y observé con satisfacción cómo la casa se sumía en la oscuridad, seguida por el chillido de un sistema de alarma activándose. Los hombres en la pantalla se sobresaltaron, gritándose entre ellos mientras luces de emergencia proyectaban sombras inquietantes por toda la casa. Presioné el botón de emergencia. Un mensaje grabado en la voz de Fernando habló calmadamente a través de un altavoz. Protocolo de emergencia activado. Demolición controlada en 30 segundos. Proceda a la seguridad inmediatamente. Mi corazón se aceleró mientras agarraba la mochila y me apresuraba hacia el túnel marcado como ruta de escape principal. Detrás de mí, podía escuchar sonidos mecánicos. Cerraduras activándose. Persianas metálicas descendiendo. Estaba a 20 metros por el túnel de escape cuando la primera explosión sacudió los cimientos. No fue grande, más controlada que destructiva, pero escuché concreto derrumbándose en algún lugar detrás de mí. Fernando lo había diseñado para sellar las habitaciones ocultas y pasadizos, mientras dejaba la estructura de la casa mayormente intacta. Los hombres quedarían atrapados en la casa principal, separados tanto de mí como de la evidencia que habían estado reuniendo. Seguí moviéndome,
el túnel gradualmente transformándose de concreto a piedra tallada en bruto, parte del antiguo sistema minero que Fernando había incorporado en sus rutas de escape. El aire se volvió más fresco y húmedo a medida que me adentraba más profundamente en la montaña y, durante casi una hora, seguí las luces de emergencia, mi mente dando vueltas con preguntas y revelaciones. Toda mi vida había sido trastornada en un solo día. Mi esposo no estaba muerto. Mi hija era una criminal. Y yo era una fugitiva. Cuando finalmente emergí de la salida del túnel, me encontré en una ladera boscosa con vista a la propiedad. En la distancia, podía ver luces parpadeantes. Vehículos policiales o de bomberos respondiendo a la explosión. La cabaña parecía intacta desde el exterior, aunque sabía que sus secretos estaban ahora sellados. Habían escapado los intrusos. Estaban buscándome en los bosques ahora. No podía arriesgarme a averiguarlo. Según el mapa, había una pequeña cabaña de cazadores a otros 3 kilómetros al norte que Fernando había marcado como ubicación segura B. Me orienté usando las estrellas y comencé a caminar. La noche de la Sierra Nevada me envolvió en su inmensidad. Un manto de estrellas sobre mi cabeza, las siluetas de montañas contra el horizonte, el susurro de vida silvestre en la maleza. En otras circunstancias, podría haberlo encontrado hermoso. Mientras caminaba, pensé en la cara burlona de Javier cuando me había echado. «Eres demasiado débil para arreglártela sola», había dicho. Quizás lo había creído. Quizás yo también lo había creído, después de décadas de cómoda dependencia. Pero con cada paso a través del monte, algo largamente dormido despertaba dentro de mí. Determinación, resistencia, ira. Para cuando llegué a la cabaña del cazador, mis pies estaban ampollados, mis músculos dolían y mis pulmones ardían por la elevación, pero lo había logrado por mi cuenta. Dentro, encontré provisiones básicas, comida enlatada, agua embotellada, un botiquín de primeros auxilios y un teléfono satelital con un solo número programado. Con dedos temblorosos, marqué. Sonó 3 veces antes de que un hombre contestara. Protocolo de seguridad. Exigió la voz. Recordé la frase de la carta de Fernando. Garza azul a medianoche. Una pausa. Luego, María Luisa, eres tú. Mi corazón se detuvo. Fernando, susurré. Gracias a Dios. Respiró mi supuestamente fallecido esposo. Estás a salvo. ¿Lo lograste? Lágrimas corrían por mi rostro, de alivio, de ira, del puro absurdo de todo. Estoy viva, dije. No gracias a nuestra hija y su marido. Lo siento tanto, María, por todo. ¿Dónde estás? No puedo decírtelo todavía. No por esta línea, pero pronto. Vinieron por mí. Fernando, hombres con armas. Me temía eso. Su voz se tensó. ¿Activaste el protocolo de emergencia? Sí. Están atrapados o han llamado refuerzos. De cualquier manera, no puedes quedarte allí mucho tiempo. En el dormitorio, bajo el colchón, hay un dispositivo de rastreo satelital. Actívalo y tendré a alguien allí en 6 horas. Debería haber estado abrumada. Debería haberme derrumbado. En cambio, sentí una extraña claridad. No, dije firmemente. No, Fernando, estoy en peligro. Voy a ir a Granada, lo interrumpí. A ese agente federal que mencionaste. Estas personas, incluida nuestra hija, intentaron matarme esta noche. No voy a huir. Voy a hacer que paguen. El silencio se extendió entre nosotros. No tienes que hacer esto, dijo finalmente Fernando. Podríamos desaparecer juntos, empezar de nuevo en algún otro lugar. ¿Es por eso que hiciste todo esto? ¿Para que pudiéramos pasar nuestros años dorados mirando por encima del hombro? Pregunté. No, Fernando. Quiero justicia. Quiero recuperar nuestra vida. Otra larga pausa. Siempre fuiste más fuerte de lo que te di crédito, dijo suavemente. Está bien, haré los arreglos. Pero por favor ten cuidado. Esta gente no dejará de venir. Al terminar la llamada, me senté en la pequeña cabaña, rodeada de naturaleza, a kilómetros de todo lo familiar. Javier me había echado, creyendo que me quebraría. En cambio, me había liberado. Vendría la mañana y comenzaría mi viaje a Granada, no como una víctima que busca ayuda,
sino como una mujer que porta el arma que destruiría a aquellos que la habían subestimado, que siguieran cazando. Esta vez estaría lista. El amanecer rompió sobre las montañas, pintando el cielo con pinceladas de acuarela rosa y dorada. Había dormido intermitentemente en el estrecho catre, sobresaltándome ante cada crujido y susurro del bosque circundante. El teléfono satelital permaneció en silencio después de mi conversación con Fernando. Sin más instrucciones, sin advertencias de peligro inminente, tomé inventario de mis recursos, la mochila con dinero y documentos, un botiquín básico de primeros auxilios, 3 días de comida enlatada y la pistola que mantenía al alcance a pesar de mi limitada experiencia con armas de fuego. La ventana única de la cabaña daba al este, proporcionando una vista del valle de abajo y, crucialmente, del camino que conducía a la propiedad de Fernando, a través de unos binoculares que encontré en un estante. Divisé actividad, varios vehículos estacionados caóticamente, hombres con uniformes oscuros estableciendo un perímetro. No policía, no había coches patrulla ni luces intermitentes. Eran las mismas fuerzas privadas de anoche, ahora expandidas en número. Estaban registrando los bosques metódicamente, trabajando en un patrón de cuadrícula hacia afuera desde la casa. No les llevaría mucho tiempo descubrir la cabaña de cazadores si continuaban así. Necesitaba transporte, y rápido. El mapa mostraba un pequeño asentamiento a 13 kilómetros al norte, poco más que un grupo de casas y una tienda general que servía a los ranchos dispersos y propiedades vacacionales en el área. Si podía llegar allí sin ser vista, quizás podría encontrar ayuda, o al menos un medio para llegar a Granada. Empaqué rápidamente, sin dejar rastro de mi presencia, y salí de la cabaña. El aire matutino llevaba un toque de frío otoñal mientras me orientaba usando el mapa y la brújula de mis provisiones. La ruta más directa me mantendría expuesta en líneas de cresta. En su lugar, opté por un camino más largo a través de bosques más densos y lechos de arroyos que proporcionarían cobertura. Pasaron horas mientras me abría paso a través de la naturaleza, mis piernas de ciudad protestando por cada pendiente y tramo rocoso. No había caminado en años. No desde que Fernando y yo habíamos hecho viajes de fin de semana al Parque Nacional cuando Emma era joven. El recuerdo de aquellos tiempos más felices envió una punzada a través de mi pecho. Cómo mi pequeña niña había crecido hasta convertirse en alguien dispuesto a ver a su propia madre asesinada por dinero a mediodía. Llegué a un camino de servicio de tierra que, según el mapa, conducía hacia el asentamiento. Lo seguí con cautela, lista para sumergirme en la maleza ante la primera señal de vehículos. La carretera bordeaba un embalse, y de repente el asentamiento apareció a la vista. Una docena de edificios desgastados agrupados alrededor de un cruce de caminos, con montañas elevándose majestuosamente detrás de ellos. Ajusté mi apariencia lo mejor que pude, alisando mi cabello y quitando la tierra de mi ropa antes de acercarme. Una historia simple se formó en mi mente. Una turista cuyo coche se había averiado, separada de mi grupo de excursión, necesitando ayuda. Simple, creíble y, lo más importante, sin importancia. La puerta mosquitera de la tienda general crujió cuando entré. Un hombre mayor levantó la vista desde detrás del mostrador, su rostro curtido registrando leve sorpresa ante mi presencia. «Buenos días, señora», me saludó. «No suelo recibir gente que entra caminando. ¿Está todo bien?» «Problemas con el coche», expliqué, invocando una sonrisa tímida. Estaba fotografiando fauna cuando mi coche alquilado se averió a unos 8 kilómetros de aquí. Mi teléfono no tiene servicio en esta zona. Asintió comprensivamente. Eso pasa mucho. ¿A dónde intenta llegar? ¿Granada? Tengo amigos esperándome. Bueno, le ofrecería echar un vistazo a su coche, pero mis rodillas ya no son lo que eran. Mi hijo dirige el servicio de remolque, pero está atendiendo una llamada. Consultó su reloj. El camión del correo pasa en aproximadamente 1 hora en dirección a Granada. Margarita podría llevarla al menos parte del camino. Le agradecí y compré algunos suministros con efectivo agua, un sándwich empaquetado, una gorra de béisbol que ayudaría a ocultar mi rostro. Mientras esperaba, hojeé el tablón de anuncios cerca de la entrada.
repleto de avisos locales y anuncios. Un cartel recién colocado llamó mi atención, y mi sangre se heló. Mi propio rostro me devolvía la mirada junto a la palabra desaparecida, en letras negritas. El texto me describía como una mujer de 68 años con posible demencia que se había alejado de la propiedad familiar en la Sierra Nevada. Enumeraba a Javier como persona de contacto, afirmando que estaba profundamente preocupado por la seguridad de su suegra. El dueño de la tienda notó mi atención. «Acaba de llegar esta mañana», comentó. Un tipo en un SUV elegante lo colocó por todo el pueblo. Dijo que su pobre suegra se confundió y se alejó. Tienen equipos de búsqueda buscándola. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Estaban cubriendo sus huellas, estableciendo una narrativa que explicaría mi desaparición o mi muerte si me encontraban. Si aparecía muerta en el monte, todos culparían a la confusión y la exposición a los elementos, no a un juego sucio. «Terrible», murmuré, girando mi rostro. «Espero que la encuentren». «Dijeron que podría estar angustiada o paranoica», continuó el hombre. «Hablando tonterías sobre gente persiguiéndola. El Alzheimer es un asunto cruel. La preparación perfecta. Si me acercaba a las autoridades alegando una conspiración, Javier ya había sembrado la semilla de que yo estaba delirando. ¿Quién creería a una anciana por encima de un respetado empresario con conexiones políticas?» La campana sobre la puerta sonó. Me tensé. Luego me forcé a relajarme cuando una mujer mayor entró, no uno de los hombres de anoche. «Buenos días, Ignacio. ¿Algún paquete para mí hoy?», saludó al tendero. «El correo aún no ha llegado. Carmen, aunque Margarita debería pasar pronto». Mientras charlaban, sopesé mis opciones. Esperar al camión del correo ahora parecía arriesgado. Si los hombres de Javier habían estado aquí distribuyendo carteles, podrían regresar, o el tendero podría hacer la conexión entre la mujer desaparecida y la extraña en su tienda. Carmen terminó su asunto y se dirigió afuera. Por impulso, la seguí. «Disculpe», llamé suavemente. Ella se volvió, entrecerrando los ojos bajo el sol. «Sí, querida, no pude evitar escuchar. Vive cerca». «Justo carretera arriba», respondió, señalando vagamente. «¿Por qué pregunta?» Tomé una decisión rápida. Estoy teniendo problemas con el coche y realmente necesito llegar a Granada hoy. Estaría feliz de pagar por un viaje si se dirige en esa dirección». Carmen me estudió por un momento. «Hoy no, me temo. Pero mi hijo viene esta tarde con suministros. Vive en Guadix, a las afueras de Granada. Probablemente podría ayudarte». El alivio me inundó. «Eso sería maravilloso. Te estaría muy agradecida». «Vamos entonces», dijo, dirigiéndose hacia una antigua camioneta. «No tiene sentido esperar aquí bajo el sol». Mientras conducíamos la corta distancia hasta su rancho, miré nerviosamente cada vehículo que pasaba, esperando ver los SUVs negros de la propiedad de Fernando. Pero las carreteras permanecieron tranquilas, las montañas indiferentes a mi difícil situación. Carmen charló amigablemente sobre historia local y su familia mientras avanzábamos por el camino de tierra. Respondí con interés apropiado mientras mantenía mi historia inventada consistente. Una fotógrafa de vida silvestre de Sevilla visitando Sierra Nevada por primera vez. Su hogar era modesto pero confortable, situado en varios acres con un granero y un corral visibles detrás. Mientras nos acercábamos, noté otro vehículo ya estacionado enfrente. Un sedán plateado con ventanas tintadas. «Parece que Miguel ha llegado temprano», comentó Carmen alegremente. Pero cuando nos acercamos a la casa, la puerta delantera se abrió para revelar a una mujer cuya apariencia me golpeó como un golpe físico. Emma, mi hija, estaba de pie en el porche, su expresión cambiando de agradable a sorprendida cuando me reconoció. Por un momento congelado, nos miramos la una a la otra. La hija que me había traicionado y la madre que ella creía que había enviado a su muerte. Luego su mano se movió hacia su bolso, y supe con fría certeza lo que estaba buscando. «Carmen, agáchate», grité, empujando a la mujer mayor a un lado mientras Emma sacaba una pistola de su bolso. El primer disparo astilló la madera de la barandilla del porche mientras arrastraba a Carmen detrás de su camioneta para cubrirla. «En el nombre de Dios, ¿qué?» comenzó Carmen, su voz temblorosa. «Esa es mi hija», expliqué sin aliento.
la absurdez de la situación no pasándome desapercibida. Y está tratando de matarme. En la distancia, escuché el rugido de vehículos acercándose. Refuerzos sin duda. La trampa se estaba cerrando, y esta vez no habría pasadizos secretos por los cuales escapar. Tu hija, Carmen repitió, el shock dando paso a una sorprendente resolución. ¿Por qué tu propia hija te dispararía? Es complicado, jadeé mientras otra bala impactaba en la carrocería de la camioneta. Está involucrada en algo terrible, algo criminal. Desde la dirección de la casa, la voz de Emma llamó, dulce y razonable, sin traicionar nada de su intención asesina. Mamá, eres tú. Gracias a Dios que te encontramos. Todos han estado tan preocupados. La interpretación era escalofriante en su credibilidad. Si Carmen hubiera estado sola, seguramente habría salido, sin sospechar nunca el peligro. Necesitamos movernos, susurré a Carmen. Cuando diga ahora, corre hacia la parte trasera del granero. Mantente agachada. El rugido de motores se intensificó. A través de un hueco bajo la camioneta, vislumbré 2 SUVs negros girando hacia la larga entrada de la propiedad. Ahora, grité, y ambas nos pusimos de pie tambaleando. Otro disparo resonó mientras huíamos, la tierra levantándose a nuestros talones. Carmen era notablemente ágil para su edad, manteniéndose a mi ritmo mientras zigzagueábamos hacia la entrada trasera del granero. Irrumpimos por la puerta, asustando a gallinas que se habían refugiado en la sombra. El granero era afortunadamente espacioso, ofreciendo múltiples escondites entre pacas de heno apiladas y equipamiento. Allí, Carmen señaló a un vehículo cubierto con una lona en la esquina. Ese es el Jeep de Miguel. Las llaves deberían funcionar, pero no ha sido arrancado en meses. Mientras Carmen aseguraba la puerta del granero con una viga de madera, me deslicé detrás del volante. Inserté la llave y dije una silenciosa oración. El motor tosió, farfulló y luego rugió a la vida. Gracias, Miguel, murmuró Carmen, santiguándose antes de subir al asiento del pasajero. Deberías quedarte, le dije. Diles que te obligué. No tienen razón para lastimarte. Me lanzó una mirada firme. Señora, puede que no entienda lo que está pasando, pero reconozco lo malo cuando lo veo. Nadie dispara a personas en mi propiedad. Extendió la mano bajo el asiento para sacar una escopeta desgastada. Además, añadió, conozco estos caminos de montaña mejor que nadie. Antes de que pudiera responder, estallaron gritos desde el frente del granero. Las puertas se sacudieron mientras alguien intentaba forzarlas contra la barricada. Metí el jeep en marcha y apunté hacia las puertas traseras, que colgaban ligeramente entreabiertas. Irrumpimos a través de ellas en una lluvia de astillas, derrapando hacia un camino de tierra que conducía lejos de la casa hacia la línea de árboles que marcaba el límite de la propiedad. En el espejo retrovisor, vislumbré figuras saliendo en tropel del granero. Emma entre ellas. Su rostro contorsionado por la furia. Los SUVs negros estaban redirigiéndose, intentando cortarnos el paso. Izquierda en el lecho del arroyo, instruyó Carmen, aferrándose mientras saltábamos sobre el terreno irregular. Estos caminos forestales conectan por todas estas montañas. Nunca nos atraparán si nos mantenemos fuera de las carreteras principales. Seguí sus indicaciones, agradecida por el conocimiento local, mientras nos sumergíamos en un laberinto de caminos de tierra, sin marcar que serpenteaban a través del denso bosque. El jeep manejaba el terreno escarpado admirablemente, aunque cada hueso de mi cuerpo protestaba por el trayecto accidentado. Ahora, dijo Carmen una vez que habíamos puesto varios kilómetros entre nosotras y su rancho, creo que es hora de que me cuentes por qué tu hija está tratando de matar a su propia madre. Mientras navegábamos por los caminos forestales de Sierra Nevada, le di a Carmen la versión condensada del descubrimiento de corrupción por parte de Fernando, su muerte fingida, la participación de Javier y Emma, y las pruebas que podrían derribar toda su operación. ¿Así que tu marido no está realmente muerto?, preguntó, su rostro curtido registrando continua incredulidad. Aparentemente no, aunque solo he escuchado su voz por teléfono. Sacudió la cabeza. Y yo pensaba que las telenovelas que veo eran inverosímiles. A pesar de todo, me reí.
un sonido agudo y sorprendido que se sentía extraño en mi garganta. Créeme, yo todavía estoy luchando por aceptarlo. ¿Hacia dónde nos dirigimos?, preguntó Carmen mientras el bosque comenzaba a ralear, ofreciendo vislumbres de un valle más allá. Granada. Hay un agente federal allí que Fernando dijo que ayudaría, un hombre llamado Rodrigo Fuentes. Carmen asintió pensativamente. ¿Conozco un camino trasero que nos llevará cerca de la ciudad sin usar la carretera principal? Seguramente tendrán gente vigilando esas carreteras. A medida que emergíamos del bosque hacia una cresta con vista a un vasto valle, Carmen me indicó que detuviera el vehículo bajo la cubierta de varios grandes pinos. Desde este punto de vista, podíamos ver por kilómetros, incluyendo una columna de humo elevándose en la distancia, de vuelta en la dirección del rancho de Carmen. «Lo están quemando», dijo Carmen tranquilamente, su voz espesa de emoción. «Mi hogar. La culpa me invadió. Lo siento tanto. Nunca quise traer esto a tu puerta». Cuadró los hombros, aunque sus ojos permanecieron fijos en el distante humo. Llevaba tiempo pensando en mudarme más cerca de mis nietos de todos modos. Demasiadas escaleras en ese viejo lugar. Se volvió hacia mí, su expresión endureciéndose. Pero ahora estoy comprometida en ver a estos bastardos pagar. Continuamos nuestro viaje a través de un terreno cada vez más accidentado. El viejo jeep gruñendo en protesta mientras vadeábamos arroyos poco profundos y subíamos empinados terraplenes. Según Carmen, estas rutas eran utilizadas principalmente por cazadores locales y ocasionales madereros, invisibles para cualquiera que no estuviera íntimamente familiarizado con la región. ¿Cómo conoces tan bien estos caminos?, pregunté mientras descendíamos por una ladera particularmente empinada. Carmen guardó silencio por un momento, luego respondió con voz tensa. Mi hijo, Alejandro, trabajaba para el Ministerio de Obras Públicas. Estaba supervisando un proyecto de renovación de carretera cerca de Granada hace 3 años. Encontró discrepancias en el presupuesto, materiales inferiores siendo utilizados mientras facturaban por los de alta calidad. Mi estómago se apretó, anticipando lo que vendría. Presentó un informe. 2 semanas después, hubo un accidente en el sitio de construcción. Una sección de la carretera colapsó mientras la inspeccionaba. El informe oficial culpó a un error de cálculo por parte de Alejandro. Lo siento mucho, dije suavemente. La compañía que dirigía el proyecto era Desarrollos Mendoza, continuó Carmen, sus nudillos blancos alrededor del cañón de la escopeta. Tu yerno, Javier Mendoza, visitó personalmente para ofrecer sus condolencias. Incluso entonces, vi algo en sus ojos. Satisfacción, como si hubiera resuelto un problema. Ahora todo tenía sentido. La disposición de Carmen para ayudarme, para arriesgarlo todo, no era solo bondad, sino un deseo compartido de justicia. Desde entonces he estado escuchando, dijo, recogiendo rumores, observando. Los ancianos como nosotros se vuelven invisibles. ¿Sabes? La gente habla como si no estuviéramos allí. He escuchado susurros sobre contratos amañados, inspectores sobornados. Ahora entiendo que era solo la punta del iceberg. A primera hora de la tarde, comenzamos a ver signos de civilización nuevamente. Casas dispersas. Luego pequeños grupos de edificios a medida que nos acercábamos a las afueras de Guadix, justo al este de Granada. Deberíamos abandonar el jeep, sugerí. Lo estarán buscando a estas alturas. Carmen estuvo de acuerdo, dirigiéndome hacia un pequeño restaurante con un motel adjunto al borde del pueblo. Mi sobrino dirige este lugar. Es discreto y puede darnos una habitación para limpiarnos y hacer algunas llamadas. El restaurante estaba casi vacío cuando entramos. Solo algunos camioneros tomando café en la barra. El sobrino de Carmen, un hombre corpulento en sus 40 años llamado Pablo, echó un vistazo al estado desaliñado de su tía y nos condujo inmediatamente a una oficina trasera. Quemaron el rancho, le dijo Carmen sin preámbulos. Necesito una habitación, sin papeleo, y un teléfono seguro. Para su mérito, Pablo no hizo preguntas. Simplemente produjo una llave y un teléfono móvil. Habitación 12 en la parte de atrás. Nadie les molestará. Necesitan algo más, tía Carmen. Algo de comida no estaría mal, respondió. Y mantén un ojo abierto por hombres en subs negros haciendo preguntas. Mientras Carmen explicaba la situación a su sobrino,
Usé el teléfono para llamar al número que Fernando me había dado para el agente Fuentes. Sonó varias veces antes de ir al buzón de voz. Dejé un mensaje críptico mencionando el nombre de Fernando y la cabaña, proporcionando la información del motel. Luego terminé la llamada. En la pequeña y anticuada habitación del motel, finalmente tuve un momento para evaluar adecuadamente mi estado físico. Mi reflejo en el espejo del baño fue sorprendente. Una mujer desaliñada con cabello gris salvaje, cara manchada de tierra y ojos atormentados por un día de situaciones de vida o muerte. Difícilmente la adecuada abuela suburbana que había sido hace apenas días. Después de una ducha rápida, vacié los contenidos de la mochila sobre la cama, examinando cada artículo más cuidadosamente ahora que tenía luz adecuada y tiempo. Entre los documentos y el dinero había una pequeña libreta de cuero que no había notado antes, llena de la escritura de Fernando, nombres, fechas, números de cuenta y, lo más importante, detalles de reuniones entre Javier, Emma y varios funcionarios gubernamentales. Todo meticulosamente documentado con fotografías pegadas a las páginas. La evidencia era condenatoria y exhaustiva. Fernando había sido minucioso como siempre. Un golpe en la puerta aceleró mi corazón. Hice un gesto para que Carmen se colocara detrás, mientras me acercaba cautelosamente, la pistola lista a mi lado. ¿Quién es?, llamé. Agente federal Rodrigo Fuentes, vino la respuesta. Creo que tenemos un amigo mutuo. Entreabrí la puerta con cautela, la cadena aún enganchada. Un hombre a principios de sus 50 estaba fuera, complexión atlética, cabello gris corto al rape, y la inconfundible postura de las fuerzas del orden. Sostuvo una placa. «¿Seré Álvarez? Soy el agente Fuentes». «¿Fernando le llamó?», pregunté, sin soltar aún la cadena. «No, señora, pero recibí una alerta cuando activó el protocolo de emergencia en la cabaña. He estado trabajando con su marido durante meses. Estudié su rostro, buscando cualquier signo de engaño. Pruebe que conoce a Fernando». Un asomo de sonrisa tocó sus labios. Dijo que sería cautelosa. Bien, alcanzó lentamente su bolsillo interior, produciendo una fotografía. Quería que le mostrara esto si cuestionaba mi identidad. La foto mostraba a Fernando y a mí en nuestro viaje del 30 aniversario a Santorini, un momento privado en un acantilado al atardecer que nadie más habría tenido. Finalmente desenganché la cadena. El agente Fuentes entró, asintiendo respetuosamente hacia Carmen antes de examinar nuestros humildes alojamientos con ojo profesional. Ha pasado por una terrible experiencia. Señora Álvarez, estoy impresionado de que haya llegado tan lejos. Tuve ayuda, dije, haciendo un gesto hacia Carmen. Y por favor, llámeme María Luisa. Se sentó en la pequeña mesa cerca de la ventana, colocándose para vigilar el estacionamiento. Fernando ha estado alimentándome información sobre la operación de Javier Mendoza durante casi un año. Estábamos construyendo un caso cuidadosamente, metódicamente, hasta que la muerte de Fernando aceleró la línea de tiempo. ¿Por qué no arrestaron a Javier hace meses?, pregunté, incapaz de mantener el filo fuera de mi voz. Antes de que todo esto se volviera necesario, Mendoza es solo una pieza de una red mucho más grande, explicó Fuentes. Necesitábamos identificar a todos los actores principales, los políticos, jueces, líderes empresariales. Movernos demasiado pronto habría permitido a los peces gordos escapar. Mientras tanto, me dejaron en la oscuridad, señalé amargamente, llorando a un marido que no estaba muerto. Fuentes tuvo la gracia de parecer incómodo. Esa fue decisión de Fernando. Creía que era la única manera de protegerla. Convirtiéndome en un objetivo, desafié. Asegurándose de que no fuera cómplice, corrigió Fuentes. Si hubiera sabido la verdad, si hubiera actuado diferente después de su muerte, habrían sospechado de usted inmediatamente. Su genuino dolor le dio protección hasta que se dieron cuenta de lo que Fernando había escondido en la cabaña. Absorbí esta explicación, no completamente satisfecha, pero entendiendo la fría lógica detrás de ella. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. Ahora, dijo Fuentes, la trasladamos a una ubicación segura mientras nos preparamos para desmantelar toda la operación, la evidencia que recuperó.
Asintió hacia la mochila. Completa nuestro caso. ¿Y Fernando? ¿Dónde está? En custodia protectora en una casa segura cerca de Málaga. Podemos hacer arreglos para que se reúna con él una vez que hayamos asegurado el área. Una ola de emoción, alivio, ira, anhelo, me invadió ante la confirmación de que Fernando estaba realmente vivo y esperándome, pero algo más me carcomía la conciencia. ¿Qué hay de Emma? Pregunté tranquilamente. Mi propia hija intentó matarme hoy. La expresión de Fuentes se volvió sombría. Basándose en la evidencia que Fernando proporcionó, Emma Álvarez está profundamente involucrada en las actividades criminales de su marido. Enfrentará los mismos cargos que los demás: lavado de dinero, conspiración, intento de asesinato. La realidad me golpeó de nuevo. Mi hija iría a prisión. Mi hermosa, ambiciosa Emma, que una vez fue una estudiante de sobresalientes con sueños de cambiar el mundo, se había convertido en alguien dispuesta a asesinar a su propia madre por dinero. Necesito ver la evidencia contra ella, dije finalmente. ¿Toda? Fuentes dudó, luego asintió. Es su derecho, pero debo advertirle, es exhaustiva. Fernando fue especialmente minucioso documentando la participación de Emma, quizás porque le resultaba tan difícil de aceptar. Produjo una laptop de su maletín, arrancándola e introduciendo varias capas de contraseñas antes de girarla hacia mí. Estos archivos contienen todo lo que tenemos sobre las actividades de Emma Álvarez durante los últimos 3 años. Durante la siguiente hora, revisé un devastador archivo de la traición de mi hija a correos electrónicos, discutiendo sobornos a funcionarios del gobierno. Grabaciones de reuniones donde calmadamente planeaba estrategias de evasión fiscal para clientes involucrados en actividades ilegales. Fotografías de ella aceptando sobres de dinero de conocidos criminales. Lo más condenatorio eran los registros de su participación en la planificación del accidente de Fernando. El ataque cardíaco escenificado que había lanzado toda esta pesadilla. Mi hija había ayudado a planear la muerte de su propio padre. Ella sabía, susurré, mi voz hueca. Sabía que él no estaba realmente muerto. Sí, confirmó Fuentes. Nuestra teoría es que sospechaba que el ataque cardíaco fue fingido. Por eso aceleraron sus planes para encontrar cualquier evidencia que él pudiera haber escondido. Carmen, que había mantenido un respetuoso silencio todo este tiempo, colocó una mano curtida sobre mi hombro. Lo siento mucho. María Luisa. Cerré la laptop, emocionalmente exhausta, pero extrañamente con la mente clara. ¿Cuándo realizan los arrestos? Estamos coordinando con múltiples agencias para operaciones simultáneas. Mañana por la mañana, 6:30 a.m. Derribaremos a todos los actores principales a la vez, incluido su yerno e... Quiero estar allí, dije repentinamente, sorprendiéndome incluso a mí misma. Cuando arresten a Javier y Emma. Fuentes negó con la cabeza inmediatamente. Absolutamente no. Es demasiado peligroso, y su presencia podría complicar los procedimientos legales. Intentaron matarme, repliqué. Quemaron la casa de Carmen. Han destruido vidas sin pensarlo 2 veces. Merezco ver que se haga justicia. Fuentes me estudió por un largo momento. Se parece mucho a como Fernando la describió, más fuerte de lo que parece. Estoy descubriendo eso yo misma, respondí. Después de más discusión, llegamos a un compromiso. Estaría cerca durante los arrestos, observando desde un vehículo seguro con el agente Fuentes, pero no participaría directamente en la operación. Mientras la tarde se asentaba sobre el pequeño motel, Fuentes se fue para coordinar con su equipo, dejando un agente apostado fuera de nuestra puerta para protección. Carmen y yo compartimos una simple comida traída por su sobrino, cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Qué harás después?, preguntó Carmen eventualmente. Cuando todo esto termine, consideré la pregunta, dándome cuenta de que no tenía una visión clara de mi futuro. La vida que había conocido se había ido. Mi relación con mi hija estaba irrevocablemente destrozada. Incluso reunirme con Fernando significaría construir algo completamente nuevo de las cenizas de nuestra existencia anterior. No lo sé, admití. Empezar de nuevo de alguna manera. Podrías hacer algo peor que Sierra Nevada, sugirió Carmen.
Una vez que superes a la gente que intenta matarte, es bastante hermoso. La absurda subestimación arrancó una risa de mí, una risa genuina que se sintió como la primera grieta en el muro de tensión que había estado cargando desde que comenzó esta odisea. Lo consideraré, prometí, aunque quizás un poco más lejos de mis actuales parientes políticos. Al caer la noche, yacía despierta en la cama desconocida, mi mente repasando los eventos que me habían traído aquí. Hace solo días, había sido María Luisa Torres Mendoza, viuda afligida y suegra no deseada. Una mujer definida principalmente por sus relaciones con otros, considerada demasiado débil para valerse por sí misma. Ahora había evadido asesinos profesionales, burlado a mi asesina hija, y ayudado a preservar evidencia que derribaría un imperio criminal. La mujer que Javier había despreciado como débil se había convertido en el instrumento de su destrucción. El mañana traería sus propios desafíos, el doloroso espectáculo del arresto de Emma, la incierta reunión con un marido regresado de entre los muertos, la desalentadora perspectiva de reconstruir una vida a los 68 años. Pero por quizás primera vez en mi vida adulta, no tenía miedo del futuro. Cualquier cosa que viniera, lo enfrentaría con recién descubierta fortaleza. La casa en Sierra Nevada no había sido una cruel broma final de Fernando. Después de todo, había sido un crisol, uno que había quemado mis cómodas ilusiones y revelado algo inesperado debajo una mujer que nunca supe que existía, una mujer que podría sobrevivir a cualquier cosa. El amanecer rompió con precisión militar. 5:30 am. Y el agente Fuentes estaba en nuestra puerta, acompañado por una agente que se presentó como la agente especial Rivera. «Hora de moverse», dijo Fuentes. Su comportamiento todo negocios. «Tenemos un vehículo seguro esperando». Me vestí rápidamente con ropa proporcionada por la Policía Nacional, pantalones oscuros y una chaqueta azul marino que me hacían parecer algo oficial. Aunque la gorra de béisbol a juego se sentía como un toque innecesario, Carmen había arreglado quedarse con su sobrino hasta que fuera seguro evaluar lo que quedaba de su propiedad. «Ten cuidado», me dijo mientras nos abrazábamos. «Y cuando todo esto termine, vuelve a visitarme. Hago un pastel de manzana de miedo». «Lo haré», prometí, sorprendida por cuánto lo decía en serio, en el caos de los últimos días. De alguna manera había encontrado una amiga. La agente Rivera conducía mientras Fuentes me informaba en el asiento trasero de un SUV sin marcas. Una amarga ironía considerando que vehículos similares me habían estado cazando apenas ayer. «Estamos realizando redadas simultáneas en múltiples ubicaciones», explicó, entregándome un chaleco antibalas que me puse de mala gana por su insistencia. La residencia de Javier y Emma, sus oficinas, varias propiedades propiedad de sus asociados. Según la vigilancia, creemos que ambos están en casa esta mañana. Nuestra casa, corregí en voz baja. La casa que Fernando y yo compartimos por 30 años. Fuentes reconoció esto con un asentimiento comprensivo. Permanecerá en el vehículo con la agente Rivera a una distancia segura. Estaré con el equipo de arresto. Dudó. Luego añadió, debo advertirle, estas situaciones pueden ser volátiles. Si Mendoza y mi hija se resisten al arresto, harás lo que sea necesario. Terminé por él. Entiendo. Condujimos por las tranquilas calles de Madrid mientras la ciudad comenzaba a despertar. Cada punto de referencia familiar se sentía alienígena ahora, como si estuviera viendo mi ciudad natal a través de los ojos de un extraño. Pasamos la tienda de comestibles donde había comprado semanalmente durante décadas. La biblioteca donde me había ofrecido como voluntaria después de la jubilación. El parque donde había empujado a Emma en los columpios cuando era niña. Todos escenarios de una vida que ahora parecía pertenecer a otra persona. La radio de Fuentes crepitó con comunicaciones codificadas mientras nos acercábamos a mi vecindario. Múltiples vehículos estaban convergiendo, agentes preparándose para ejecutar los arrestos cuidadosamente orquestados que desmantelarían la red de Javier en un solo golpe coordinado. Nos detuvimos a 2 manzanas de mi antigua casa, lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para permanecer fuera de peligro. La agente Rivera posicionó el SUV estratégicamente, dándonos una clara vista de la calle mientras mantenía un perfil discreto. «Equipo Alfa en posición»,
Vino una voz por la radio. «Todas las unidades listas». Fuentes me dio un breve apretón tranquilizador en el hombro antes de salir del vehículo para unirse al equipo de arresto. Rivera me entregó un par de binoculares. «A veces ayuda a ver las cosas claramente», dijo, su expresión sugiriendo que entendía mi necesidad de cierre. A través de los binoculares, observé cómo vehículos de la Policía Nacional rodeaban silenciosamente mi hogar. Agentes tomando posición en todas las salidas potenciales. La casa lucía exactamente como la recordaba. El jardín cuidadosamente atendido que había plantado. El columpio del porche que Fernando había construido. Los paneles laterales de vidrio manchado que había instalado junto a la puerta principal como proyecto de aniversario. Era surrealista verla transformada en una escena del crimen. La radio crepitó de nuevo. «Ejecuten, ejecuten, ejecuten». Lo que siguió ocurrió con rapidez vertiginosa. Agentes irrumpieron en la propiedad desde todos lados. La puerta principal se astilló bajo la fuerza de un ariete. Gritos de «Policía Nacional! ¡Orden de registro!» resonaron a través de la antes tranquila calle. A través de los binoculares, capté vislumbres de movimiento en el interior. Las figuras borrosas de agentes asegurando cada habitación, las caras sorprendidas del personal doméstico siendo dirigido afuera. Luego Javier apareció en la puerta descalzo y vistiendo una bata, sus manos aseguradas detrás de su espalda mientras agentes lo escoltaban a un vehículo en espera. Incluso a esta distancia, el shock e indignación en su rostro eran inconfundibles. El poderoso hombre que me había echado de mi propia casa ahora parecía pequeño y ordinario a la luz de la mañana. Esperé, con la respiración contenida, a que Emma apareciera. Pasaron minutos. La radio zumbaba con actualizaciones de estado de varios equipos. Dormitorio despejado, cocina despejada, sótano asegurado. Luego, urgentemente, tenemos un corredor, lado este a través del jardín. Ajusté los binoculares justo a tiempo para ver una figura con ropa oscura escalando la cerca trasera. Emma moviéndose con desesperada velocidad a través del patio del vecino. Sospechosa dirigiéndose hacia calle Serrano. Llamó un agente. Rivera inmediatamente encendió nuestro motor. «Agárrese», advirtió mientras nos alejábamos de la acera, rodeando la manzana para interceptar. Doblamos la esquina justo cuando Emma emergía de entre dos casas. Su frenética huida llevándola directamente a nuestro camino. Rivera detuvo el vehículo, bloqueando la calle, por un momento congelado. Mi hija estuvo iluminada en nuestros faros, sus ojos salvajes de miedo y furia. No se parecía en nada a la pulida empresaria que había construido su carrera sobre el encanto y las conexiones. Su cabello despeinado, su expresión feroz. Una mujer acorralada y peligrosa. Entonces me vio en el asiento del pasajero. El reconocimiento amaneció, seguido por la incredulidad. Luego un odio tan puro que transformó su rostro en algo irreconocible. En ese momento, realmente entendí. La hija que había criado se había ido, reemplazada por una extraña dispuesta a sacrificar a sus propios padres por riqueza y poder. Emma se volvió para huir en otra dirección, pero los agentes se acercaban desde todos lados. Sin lugar para correr, tomó una última elección desesperada, alcanzando dentro de su chaqueta. «¡Arma!», gritó un agente. El tiempo pareció estirarse y distorsionarse. Vi a agentes sacando sus armas, gritando órdenes. Vi la mano de Emma emergiendo con algo oscuro y metálico. Escuché a Rivera a mi lado, llamándome para que me agachara. En los caóticos segundos que siguieron, cerré los ojos, sin querer presenciar lo que podría suceder a continuación. El chasquido de un disparo rasgó el aire matutino. Cuando miré de nuevo, Emma estaba en el suelo, agentes rodeándola, pero se estaba moviendo, viva. El disparo había sido una advertencia disparada al aire. El objeto en su mano repiqueteó en el pavimento. No un arma, sino un teléfono, quizás con la intención de parecer un arma en el calor del momento. Mientras la esposaban, la mirada de Emma encontró la mía de nuevo a través del parabrisas. Sin odio ahora, solo un vacío hueco que de alguna manera dolía más que su ira. La guiaron a un vehículo en espera, su cabeza inclinada, la lucha abandonándola.
Rivera tocó mi brazo suavemente. Está bien, no lo estaba, ni remotamente, pero asentí de todos modos. Está hecho, dijo simplemente. Fuentes regresó a nuestro vehículo minutos después, su expresión grave, pero satisfecha. Mendoza ya está exigiendo a su abogado. Su hija no ha dicho una palabra. ¿Los cargos se mantendrán?, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Con la evidencia que tenemos, absolutamente. Están mirando a décadas. María Luisa, absorbí esto, la finalidad de ello, las irrevocables consecuencias que darían forma a todas nuestras vidas en adelante. Mi yerno iría a prisión, mi hija iría a prisión. Y yo de alguna manera tendría que reconstruir una vida de los escombros. ¿Qué hay de Fernando?, pregunté. ¿Cuándo puedo verlo? Fuentes revisó su reloj. Tenemos un avión esperando en el aeródromo privado. Si está lista, podemos irnos ahora. Está ansioso por verla. Mientras nos alejábamos del vecindario que había llamado hogar durante la mayor parte de mi vida adulta, no miré atrás. Cualquier futuro que me aguardara, con Fernando, sin Emma, más allá de la identidad que había llevado durante tanto tiempo, yacía en otra parte. La casa en Sierra Nevada, que había parecido una cruel broma, se había convertido improbablemente en el primer paso hacia mi liberación. Al perder todo lo familiar, descubrí una resiliencia que nunca supe que poseía. Estoy lista, le dije a Fuentes, y encontré que, a pesar de todo, lo decía en serio. El aeródromo privado operado por la Policía Nacional ocupaba una ubicación discreta fuera de Madrid, rodeado de altas vallas y puestos de control de seguridad. Al acercarnos, divisé un pequeño jet con marcas gubernamentales esperando en la pista, sus motores ya encendidos. Protocolo estándar para testigos protegidos, explicó Fuentes mientras pasábamos por un último control de seguridad. Nos movemos rápido, en silencio, y no dejamos rastro. Los eventos de la mañana me habían dejado emocionalmente agotada. Sin embargo, me sentía extrañamente alerta, mis sentidos catalogando cada detalle como para anclarme en esta nueva realidad. La vibración de la pista bajo nuestro vehículo, el aire montañoso fresco cuando Rivera abrió mi puerta, el distante rugido de los motores del jet preparándose para la partida. Por aquí, señora Álvarez, indicó un joven agente, guiándome hacia la aeronave en espera. Me detuve al pie de las escaleras de embarque, repentinamente abrumada por la magnitud de lo que me esperaba arriba. Fernando, mi esposo de 45 años, el hombre que había llorado y enterrado, cuya ausencia había reformado toda mi existencia, estaba vivo, respirando, esperando. Tómese su tiempo, dijo Fuentes tranquilamente a mi lado. Esto no es fácil para nadie. Cuadré los hombros y subí las escaleras con pasos deliberados. En la cima, dudé solo un momento antes de entrar. El interior del jet estaba equipado de manera utilitaria pero confortable, con asientos de cuero dispuestos en pequeños grupos en lugar de filas, y allí, levantándose de un asiento cerca de la parte trasera, estaba Fernando. Se veía más delgado de lo que recordaba, su rostro más arrugado, su cabello más gris. Llevaba ropa que no reconocía, atuendo casual que parecía discordante con el meticuloso vestidor que había conocido. Pero sus ojos, esos no habían cambiado, mirándome con la misma mezcla de afecto e incertidumbre que había caracterizado nuestro primer encuentro casi medio siglo atrás. Abby, dijo, su voz quebrándose ligeramente en el diminutivo familiar que solo él había usado jamás. Me quedé congelada. Una tormenta de emociones me dejó momentáneamente incapaz de hablar. Alivio al verlo vivo, ira por su engaño, alegría por nuestro reencuentro, dolor por la hija que ambos habíamos perdido de diferentes maneras. «¿Te ves bien?», ofreció torpemente cuando no respondí. Una risa se me escapó, aguda, bordeando lo histérico. «Lo estoy, después de creer que estabas muerto, después de ser echada de mi casa, después de descubrir que nuestra hija intentó matarnos a ambos». Se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Me merezco eso, todo eso, pero por favor, siéntate, déjame explicar». Los agentes se movieron discretamente hacia la parte delantera de la aeronave, dándonos tanta privacidad como el espacio confinado permitía. Me hundí en un asiento frente a Fernando,
manteniendo una distancia deliberada entre nosotros. «Te escucho», dije. Fernando tomó una respiración profunda. Comenzó hace 3 años con una auditoría que estaba realizando para el Fondo de Infraestructura Estatal. Números que no cuadraban. Contratos otorgados a empresas que apenas existían. Hizo una pausa, el dolor cruzando sus rasgos. Y eventualmente a Emma, nuestra hija, dije, a la que criamos para conocer el bien del mal. Yo tampoco podía creerlo. No al principio. Pensé que debía ser una participante involuntaria manipulada por Javier. Reuní evidencia en silencio, planeando confrontarla en privado, darle una oportunidad de desvincularse antes de acudir a las autoridades. Su expresión se oscureció. Entonces encontré correos electrónicos entre ellos, discutiendo cómo silenciar a potenciales denunciantes, cómo organizar accidentes que no atraerían investigación. Y decidiste fingir tu propia muerte en lugar de venir a mí. Dije, el dolor evidente en mi voz. Me estaban vigilando para entonces. Nuestros teléfonos, nuestras computadoras, incluso nuestra casa. Todo monitoreado. No podía arriesgarme a decírtelo. Extendió la mano a través del espacio entre nosotros, sin llegar a tocarme. Quería hacerlo. María Luisa, cada día sin ti ha sido una tortura. Mientras yo lloraba, señalé amargamente. Mientras lloraba hasta quedarme dormida, creyendo que te había perdido para siempre. Era la única forma de protegerte, insistió. Si creían que estaba muerto, estarías a salvo mientras yo reunía la evidencia restante. Nunca imaginé que te echarían, que acabarías en la propiedad de Sierra Nevada tan pronto. El plan era completar el caso federal primero, luego llevarte a protección antes de que tuvieras que enfrentar ningún peligro. Los motores aumentaron su tono mientras el piloto se preparaba para el despegue. Un agente se acercó brevemente para asegurarse de que nuestros cinturones estuvieran abrochados. Luego se retiró nuevamente. ¿A dónde vamos?, pregunté de repente, dándome cuenta de que no tenía idea de nuestro destino. Una casa segura en la costa, cerca de Málaga, respondió Fernando. Solo hasta que concluyan los procedimientos legales inmediatos. Después de eso, dudó. Después de eso, tenemos opciones. Opciones, repetí. Protección de testigos, nuevas identidades, comenzar de nuevo a los 68 años. Si es necesario, reconoció. Aunque Fuentes cree que una vez que el caso esté completamente procesado, podríamos eventualmente volver a alguna versión de nuestras antiguas vidas. No en Madrid, quizás, pero en algún lugar donde podríamos ser nosotros mismos nuevamente. La aeronave comenzó a moverse, rodando hacia la pista. Observé el paisaje de Madrid deslizándose más allá de la pequeña ventana, preguntándome si alguna vez lo volvería a ver. Deberías haber confiado en mí, dije finalmente, volviendo al núcleo de mi dolor. Después de 45 años de matrimonio, deberías haber encontrado una manera de decirme la verdad. Los ojos de Fernando brillaban con lágrimas no derramadas. Tienes razón. Cometí un terrible error. Pensando que te estaba protegiendo manteniéndote en la oscuridad. Te subestimé, María Luisa. No cometeré ese error de nuevo. El avión aceleró por la pista, presionándonos contra nuestros asientos mientras se elevaba hacia el cielo claro de la mañana. Debajo, Madrid se hizo más pequeño. Los puntos de referencia familiares de mi vida disminuyendo a versiones en miniatura de sí mismos antes de desaparecer por completo bajo un banco de nubes. La vi arrestada, dije después de un largo silencio. A nuestra hija. Me miró con tanto odio. Fernando cerró los ojos brevemente, absorbiendo este nuevo dolor. He pasado meses tratando de entender cómo se convirtió en esta persona. ¿Dónde nos equivocamos? Tal vez no lo hicimos, sugerí. Tal vez ella tomó sus propias decisiones, así como nosotros tomamos las nuestras. ¿Eso lo hace más fácil? No, admití. Nada de esto es fácil. Mientras el avión se nivelaba, una extraña calma se asentó sobre mí. No exactamente paz, sino una especie de aceptación exhausta. Lo peor había sucedido. Mi vida había sido destruida y rehecha en el lapso de unos pocos días. Sin embargo, aquí estaba, todavía respirando, todavía avanzando. Háblame de la cabaña, dije, cambiando de tema abruptamente. ¿Por qué Sierra Nevada?
¿Por qué esa propiedad específica? Una pequeña sonrisa tocó los labios de Fernando. ¿Recuerdas nuestra luna de miel? Ese viaje por carretera a través del Parque Nacional de Sierra Nevada. Querías ver cada cascada en la guía. Recordé. El recuerdo inesperadamente vívido después de todos estos años. Nos perdimos y acabamos en ese pequeño pueblo con un restaurante y una oficina de correos. Capileira suministró. Cuando necesité un lugar que Javier y Emma no relacionaran con nosotros, recordé cuánto amaste ese valle, cómo dijiste que era el lugar más pacífico que habías visto jamás. La consideración de esto, que incluso en su engaño, Fernando había elegido un lugar con significado para nosotros, me conmovió de una manera que sus explicaciones no habían logrado. El disfraz exterior era necesario, continuó, pero intenté hacer del interior algo que amarías, el diseño de la cocina como el que siempre quisiste. Estanterías para tu colección. Incluso un pequeño estudio de arte en la habitación trasera. Recuerdo cómo solías pintar antes de que la vida se volviera demasiado ocupada. No había descubierto esa habitación en mi breve y caótica estancia en la cabaña. La idea de que Fernando hubiera creado un espacio específicamente para una pasión que había abandonado hace mucho tiempo reveló una profundidad de atención que no había apreciado completamente durante nuestro matrimonio. Me gustaría verla de nuevo, dije suavemente. Adecuadamente esta vez, sin hombres con armas persiguiéndome por el bosque. La expresión de Fernando se iluminó con esperanza cautelosa. Lo harías, incluso después de todo. No sé lo que nos depara el futuro, Fernando. No sé si puedo perdonar las decisiones que tomaste sin mí, pero sí sé que esa cabaña es la única propiedad que nos queda, y es el único lugar en el mundo que no está manchado por la traición de Emma. Asintió, entendiendo la complicada verdad en mis palabras. Entonces volveremos cuando sea seguro. La convertiremos en un verdadero hogar si eso es lo que quieres. El avión continuó su viaje hacia el oeste, llevándonos hacia un futuro incierto. Entre nosotros, el espacio permanecía, lleno de dolor, arrepentimiento y dolor sin resolver, pero también quizás la frágil posibilidad de reconstrucción, no de la vida que habíamos perdido, esa se había ido para siempre, sino de algo nuevo construido a partir de la difícil sabiduría de la supervivencia. La casa segura en Málaga era una modesta villa costera, lo suficientemente aislada para garantizar privacidad, pero lo suficientemente cerca de la civilización para las comodidades necesarias. A diferencia de la propiedad de Sierra Nevada con su deliberada fachada de abandono, este lugar estaba bien mantenido con una terraza que se extendía hacia las claras aguas del Mediterráneo y montañas elevándose majestuosamente en la distancia. «Estarán cómodos aquí», nos aseguró el agente Fuentes mientras recorríamos la estructura de 2 dormitorios. Mantenemos varias propiedades como esta para testigos protegidos. Hay un botón de pánico en cada habitación y agentes estacionados cerca las 24 horas del día. Las precauciones eran necesarias, explicó, porque a pesar de los arrestos, la red de Javier era extensa. Algunos asociados permanecían en libertad, y hasta que todos los acusados principales estuvieran seguros tras las rejas esperando juicio, permaneceríamos bajo protección. Durante 3 semanas, Fernando y yo existimos en un extraño limbo, físicamente juntos, pero emocionalmente distantes, compartiendo espacio pero navegando alrededor del abismo que se había abierto entre nosotros. Establecimos rutinas cuidadosas que permitían privacidad e independencia. Yo hacía caminatas matutinas a lo largo de la costa mientras Fernando preparaba el desayuno. Él trabajaba en su testimonio con fiscales federales por las tardes mientras yo leía libros de los bien surtidos estantes. Compartíamos la cena en educada conversación que cuidadosamente evitaba nuestros temas más dolorosos. Emma, nuestro futuro, la ruptura de confianza que todavía supuraba entre nosotros. Por las noches, Fernando dormía en el segundo dormitorio sin discusión ni queja, respetando los límites que no había declarado explícitamente, pero que claramente necesitaba. Las noticias de Madrid llegaban en dosis cuidadosamente filtradas a través del agente Fuentes. Javier estaba detenido sin fianza, considerado un riesgo de fuga debido a sus conexiones internacionales. Varios políticos implicados en el escándalo habían renunciado,
La investigación se había ampliado para incluir cargos adicionales a medida que surgía nueva evidencia de documentos incautados y testigos cooperantes. Emma había mantenido su silencio, negándose a hablar incluso con el costoso abogado que Javier había dispuesto para ella. Este detalle, cuando Fuentes lo compartió, me atravesó inesperadamente. Incluso en su alianza criminal, mi hija seguía siendo la persona obstinada y determinada que había criado, usando el silencio como resistencia, justo como lo había hecho durante desacuerdos adolescentes décadas atrás. En nuestro día número 25 en la Casa Segura, Fuentes llegó con noticias que destrozaron nuestro cuidadoso equilibrio. La audiencia preliminar está programada para la próxima semana, anunció durante su informe regular. La fiscalía quiere que ambos testifiquen. Fernando asintió, habiéndolo esperado. Por supuesto, lo que necesiten. ¿Ambos? Pregunté, las implicaciones hundiéndose lentamente. ¿Quieres decir que tendría que testificar contra Emma? La expresión de Fuentes era comprensiva, pero firme. Su testimonio sobre los eventos en la propiedad de Sierra Nevada y el rancho de Carmen establecería una clara intención. Es evidencia crucial de intento de asesinato. Es mi hija, dije. Las palabras llevaban el peso de toda una vida de recuerdos. Los primeros pasos de Emma, obras escolares, graduación universitaria, su día de boda. Intentó matarte, María Luisa, me recordó Fernando suavemente. 2 veces. Sé lo que hizo, espeté, sorprendiéndolos a ambos con mi vehemencia. Yo estuve allí. ¿Recuerdas mientras tú estabas a salvo escondido? Yo era la que recibía disparos, la que veía a nuestra hija transformarse en alguien que no reconocía. El arrebato liberó algo que había estado acumulándose en mí durante semanas. No solo sobre Emma, sino sobre todo lo que había sucedido. Necesito aire, dije, levantándome abruptamente y dirigiéndome a la puerta. Afuera, el sol de la tarde brillaba sobre la superficie del mar. La belleza, un marcado contraste con mi tormento interior. Caminé hasta el final del muelle y me senté, dejando que mis pies colgaran sobre el agua clara. Fernando se acercó cautelosamente minutos después, dándome amplia oportunidad para alejarlo. Cuando no lo hice, se sentó a mi lado, manteniendo una respetuosa distancia. No pretenderé entender lo que estás sintiendo, dijo después de un largo silencio. Mi experiencia de todo esto ha sido completamente diferente a la tuya. Sí, acordé. Lo ha sido. Por lo que vale, no creo que nadie te culparía por no querer testificar contra tu propia hija. Me volví para estudiar su perfil. El hombre que había amado durante la mayor parte de mi vida. El padre de la hija que había intentado matarnos a ambos. ¿Tú me culparías? Pregunté. Sacudió la cabeza firmemente. Nunca. Esto no es una prueba de lealtad, María Luisa. No hay una respuesta correcta. Pero hay consecuencias, señalé. Si no testifico, Emma podría enfrentar cargos menores. Podría algún día quedar libre a pesar de lo que ha hecho. Cierto, pero ese es el problema del fiscal, no tuyo, respondió Fernando. Consideré esta perspectiva, la idea de que podía separarme de la responsabilidad por el resultado legal, que mi única obligación era con mi propia conciencia, mi propia sanación. ¿Qué harías tú? Pregunté finalmente. Si nuestras posiciones estuvieran invertidas. Fernando miró hacia el agua, considerando la pregunta con característica reflexión. Honestamente no lo sé. Me gustaría creer que haría lo que protegiera a más personas del daño, pero cuando ese daño viene de tu propia hija... Sacudió la cabeza. No hay un manual para esto. María Luisa, el simple reconocimiento de la imposible posición en la que me encontraba aflojó algo en mi pecho. No una resolución, pero quizás el comienzo de la aceptación de que no quedaban opciones perfectas, solo difíciles con consecuencias dolorosas. Necesito tiempo para pensar, dije. Por supuesto, dijo Fuentes. Tenemos hasta el lunes para decidir. Nos sentamos en un silencio amistoso mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas, proyectando largas sombras a través del mar. Por primera vez desde nuestro reencuentro,
El espacio entre nosotros se sentía menos como una barrera y más como un necesario espacio para respirar. Dos personas cargando sus propias versiones del mismo dolor, encontrando formas de coexistir con él. Esa noche, llamé a Fuentes y pedí acceso a toda la evidencia contra Emma. No solo los cargos de intento de asesinato, sino todo lo que documentara su participación en la conspiración más amplia. Si iba a tomar esta imposible elección, necesitaba entender el alcance completo de en lo que mi hija se había convertido. Los archivos llegaron a la mañana siguiente. Cajas de registros financieros, fotografías de vigilancia, transcripciones de conversaciones grabadas. Me encerré en mi dormitorio y comencé el doloroso proceso de realmente conocer a la hija que pensaba que había entendido. Lo que emergió de esas páginas fue un retrato de una mujer que apenas reconocía. Calculadora, fríamente ambiciosa, dispuesta a sacrificar cualquier cosa y a cualquiera por riqueza y estatus. La transformación no había ocurrido de la noche a la mañana. Me di cuenta. La evidencia mostraba una progresión a lo largo de los años, comenzando con pequeños compromisos éticos que gradualmente evolucionaron hacia una complicidad criminal completa. Lo más devastador fueron las transcripciones de conversaciones sobre Fernando y yo, la manera casual en que Emma había discutido la remoción de su padre, su irritación por mi continua presencia en su casa, su explícita aprobación de planes para asegurarse de que nunca regresara de Sierra Nevada. En una grabación, Javier había preguntado si estaba segura sobre encargarse de tu madre. Siempre ha sido débil, había respondido Emma. Solo una ama de casa que nunca logró nada por sí misma. Papá la mantuvo durante todo su matrimonio. No se le echará de menos. Las palabras cortaron más profundo que cualquier ataque físico podría haberlo hecho. Matey, no solo la indiferencia hacia mi vida, sino la fundamental incomprensión de quién era yo. Realmente había criado a una hija que me veía como nada más que un apéndice de su padre. De alguna manera había fallado en mostrarle mi propia fortaleza, mi propio valor, para cuando emergí de mi habitación la noche siguiente. Mi decisión estaba tomada. Encontré a Fernando en el porche viendo la puesta de sol con una taza de té en la mano. Testificaré, dije sin preámbulo. No por venganza o traición, sino porque es necesario, porque la verdad importa, incluso cuando te rompe el corazón hablarla. Fernando asintió, entendiendo el peso de la elección. Eres la persona más fuerte que conozco, María Luisa. Siempre lo has sido, incluso cuando ninguno de los dos se daba cuenta. Por primera vez desde nuestro reencuentro, extendí la mano hacia la suya, acortando la distancia física que habíamos mantenido. La fiscal llega mañana para prepararnos, dije. Después de eso, enfrentamos lo que venga juntos. Sus dedos se apretaron alrededor de los míos, una promesa silenciosa, un tentativo paso hacia la reconstrucción. La puesta de sol pintó las montañas en oro y carmesí mientras nos sentábamos en silencio. Dos supervivientes contemplando el largo camino por delante, un viaje a través del doloroso testimonio, el escrutinio público y el lento y difícil trabajo de reconstruir un matrimonio desde sus cimientos. Pero por ese momento al menos, ya no estábamos solos en nuestros dolores separados, y eso quizás era el comienzo de la sanación. El Tribunal Federal de Madrid se alzaba ante nosotros, su fachada de piedra austera contra el cielo otoñal. Habían pasado 6 semanas desde nuestra llegada a la casa segura. 6 semanas de preparación, declaración y la meticulosa construcción del caso del gobierno contra Javier, Emma y sus coconspiradores. ¿Lista?, preguntó Fernando mientras nuestro vehículo de escolta se detenía en la entrada asegurada del edificio. Alicé la tela del traje azul marino que el equipo de la fiscalía había seleccionado para mí, atuendo conservador y digno destinado a proyectar credibilidad al jurado. Tan lista como podré estar jamás. Fuimos conducidos a través de la seguridad y hacia una sala privada donde la fiscal principal, una mujer perspicaz llamada Elena Martínez, esperaba con su equipo. «Señora Álvarez», me saludó. «Estamos programados para llamarla después del receso del almuerzo. El señor Álvarez testificará mañana por la mañana. Recuerde lo que practicamos. Cíñase a los hechos. Mantenga contacto visual conmigo o con el jurado. Y no deje que el consejo de la defensa provoque respuestas emocionales». «¿Y Emma?», pregunté. «Estará presente durante mi testimonio y...»
Sí, todos los acusados tienen derecho a enfrentar a sus acusadores. La expresión de Martínez se suavizó ligeramente. Entiendo lo difícil que es esto. Si necesita un momento en cualquier punto, solo dígalo. La mañana pasó en un borrón de procedimientos judiciales preliminares, mociones de abogados defensores, argumentos sobre evidencia admisible, las medidas respuestas del juez a cada punto de contención. Fernando y yo nos sentamos en una sala para testigos, separados de la sala del tribunal principal, recibiendo actualizaciones periódicas de un fiscal junior asignado para mantenernos informados. El jurado parece comprometido, informó, especialmente durante el testimonio del agente Fuentes sobre la propiedad de Sierra Nevada y la evidencia recuperada allí. A la 1:15 p.m., en punto, un oficial de la corte apareció para escoltarme a la sala del tribunal. Me levanté con piernas que de repente se sentían inestables, mi corazón acelerándose a pesar de semanas de preparación para este momento. «Serás magnífica», susurró Fernando mientras pasaba, su mano tocando brevemente la mía. La sala del tribunal quedó en silencio cuando entré, todos los ojos siguiendo mi progreso hacia el estrado de los testigos. Me forcé a mirar directamente hacia adelante, sin buscar a Emma entre los acusados sentados en la mesa de la defensa. Se me tomó juramento y tomé asiento, finalmente permitiéndome inspeccionar la sala. Javier estaba sentado entre dos abogados de aspecto costoso, su expresión impasible, casi aburrida, junto a él, separada por otro abogado. Estaba Emma. Mi respiración se detuvo al verla, más delgada de lo que recordaba, su complexión pálida bajo la dura iluminación fluorescente, sus ojos bajos hasta que sintió mi mirada. Cuando levantó la vista, su expresión no revelaba nada, ni remordimiento, ni ira, nada de la hija que había criado. «Señora Álvarez», comenzó la fiscal Martínez, acercándose al estrado, «¿podría por favor contar al tribunal los eventos tras la aparente muerte de su marido?» Relaté la historia cronológicamente, la lectura del testamento, el cruel despido de Javier, mi viaje a Sierra Nevada, el descubrimiento de la verdadera naturaleza de la cabaña y los subsiguientes intentos contra mi vida. Mi voz permaneció firme incluso cuando describí a Emma apuntándome con una pistola en el rancho de Carmen. «¿Y no tiene dudas de que fue su hija quien le disparó?», preguntó Martínez. «Ninguna en absoluto», confirmé. Estábamos a no más de 10 metros de distancia. Vi su cara claramente mientras apretaba el gatillo. Durante todo mi testimonio, mantuve contacto visual con Martínez o el jurado tal como habíamos practicado, pero era agudamente consciente de la mirada de Emma taladrándome. Podía sentirla como una presencia física, aunque deliberadamente evitaba encontrarme con sus ojos de nuevo. Después de casi 2 horas, Martínez concluyó su interrogatorio directo. «Su testigo», dijo a la defensa. El abogado de Javier se levantó, un hombre de cabello plateado cuyo traje a medida y apariencia manicurada hablaban de honorarios que probablemente excedían el ingreso anual de la mayoría de las personas. «Señora Álvarez», comenzó suavemente, «nos ha contado hoy una historia bastante extraordinaria. Muertes fingidas, cabañas secretas, elaboradas conspiraciones. Todo es muy dramático. ¿No es así?» «No lo encontré dramático en ese momento», respondí uniformemente. «Aterrador sería una descripción más precisa». Algunos miembros del jurado asintieron, y el abogado ajustó su enfoque. «Usted testificó que su marido la mantuvo completamente en la oscuridad sobre sus sospechas, su recolección de evidencia, incluso su muerte fingida. ¿Es eso correcto?» «Sí». «No estaría de acuerdo en que eso demuestra una fundamental falta de confianza en usted», Martínez objetó. Pero el juez permitió la pregunta. «Mi marido creía que me estaba protegiendo», respondí. «O quizás», sugirió el abogado, «sabía que usted no sería una aliada creíble. Después de todo, usted era, por su propia admisión, financieramente dependiente de él. No tenía carrera, ni ingresos propios. ¿Correcto? Fui ama de casa por acuerdo mutuo», aclaré. «Crié a nuestra hija y apoyé la carrera de mi marido. Y ahora esa hija está acusada de intentar matarla». Una afirmación que convenientemente surgió después de que usted fuera, como lo caracterizó,
echada de lo que creía debería haber sido su hogar. Levantó una ceja. ¿Podría este testimonio estar coloreado por el resentimiento? Sr. Álvarez, un deseo de venganza contra la hija que tenía lo que usted quería. Objeción, llamó Martínez agudamente, acosando a la testigo. Concedida, acordó el juez. El abogado se abstendrá de editorializar. El abogado cambió de táctica nuevamente, pasando la siguiente hora intentando socavar detalles específicos de mi testimonio, cuestionando mi memoria, sugiriendo explicaciones alternativas para los eventos, insinuando que el estrés y la edad podrían haber afectado mis percepciones. A través de todo esto, mantuve la calma y dignidad que Martínez me había entrenado para proyectar. Cuando me preguntaron si podría haber malinterpretado las acciones de Emma en el rancho, simplemente describí de nuevo lo que había visto con mis propios ojos. Cuando me cuestionaron sobre mi estado emocional tras la muerte de Fernando, reconocí mi dolor sin permitir que disminuyera la credibilidad de mis observaciones. Una pregunta final, Sr. Álvarez, dijo el abogado eventualmente. Dada su admitida falta de familiaridad con armas de fuego, ¿es posible que lo que percibió como su hija disparándole fuera en realidad un disparo de advertencia destinado a protegerse de lo que ella creía que era un pariente inestable invadiendo una propiedad privada? Hice una pausa, considerando mi respuesta cuidadosamente. Este era el momento de mirar a Emma directamente. Y lo hice, encontrándome completamente con su mirada por primera vez desde que entré en la sala del tribunal. Mi hija apuntó una pistola a mi pecho desde 10 metros de distancia. Dije claramente. La bala golpeó la camioneta a mi lado aproximadamente a la altura de mi corazón. Si no me hubiera movido en ese preciso momento, no estaríamos teniendo esta conversación. Esas no son las acciones de alguien disparando un tiro de advertencia. La expresión de Emma finalmente se quebró, no con remordimiento o vergüenza, sino con un destello de ira frustrada, rápidamente controlada, pero inconfundible para cualquiera observando de cerca. En ese breve momento sin guardias, el jurado vislumbró lo que yo ya había aceptado la persona calculadora bajo el exterior pulido. No más preguntas, concluyó el abogado, reconociendo el daño que la reacción de Emma podría haber causado. El juez me despidió del estrado, y mientras caminaba pasando la mesa de la defensa, sentí más que vi a Emma girarse para seguir mi progreso. Por primera vez, registré no solo la ira en su atención, sino algo más, una reevaluación a regañadientes. Me había subestimado, igual que Javier lo había hecho, igual que Fernando lo había hecho. A su manera, la madre anciana que había despreciado como débil había resistido asesinos profesionales, supervivencia en la naturaleza y ahora un calculado ataque legal, emergiendo no quebrada, sino formidable. Cualquier otra cosa que Emma pudiera sentir hacia mí, percibí que nunca más confundiría mi amabilidad con debilidad. En la sala de testigos, Fernando esperaba con orgullo sin disimulo. «Estuviste magnífica», dijo, haciéndose eco de su predicción anterior. «Fue la verdad», respondí simplemente. Nada más ni menos. Esa tarde, de vuelta en el hotel seguro donde nos alojábamos durante el juicio, Fernando y yo compartimos una cena tranquila en nuestra suite. El testimonio del día me había agotado, dejando un cansancio profundo que ni siquiera una ducha caliente pudo disipar. «La fiscal dice que causaste una poderosa impresión en el jurado», me dijo Fernando mientras comíamos. «Especialmente cuando miraste directamente a Emma durante esa última pregunta». Dejé mi tenedor. La comida de repente sin sabor. No lo hice por efecto dramático. Necesitaba verla para saber si algo de mi hija permanecía en la persona sentada en esa mesa. Y preguntó Fernando suavemente. «Se ha ido», dije. La finalidad de ello asentándose sobre mí como un peso físico. La niña que criamos, la persona que creíamos conocer, esa Emma ya no existe. Si alguna vez realmente existió, Fernando alcanzó a través de la mesa, tomando mi mano en la suya. Hicimos lo mejor que pudimos, María Luisa. Cualesquiera elecciones que ella hiciera después fueron suyas solamente. Por primera vez desde que comenzó esta prueba, me permití llorar. No las desesperadas lágrimas de miedo o conmoción que había derramado en Sierra Nevada, sino el dolor más profundo de la verdadera pérdida. Testifiqué contra mi propia hija.
logré decir entre sollozos entrecortados. ¿Qué clase de madre me convierte eso? Una madre que valora la verdad, respondió suavemente. Una madre que no pudo salvar a su hija de sus propias elecciones, pero que podría salvar a incontables otros de las consecuencias de esas elecciones. Nos sentamos juntos mientras mis lágrimas gradualmente disminuían. El dolor compartido creando un tipo diferente de intimidad de la que habíamos conocido antes. No la cómoda asociación de nuestra vida anterior, sino algo forjado en el fuego, templado por el trauma compartido y la supervivencia. Mañana es tu turno, dije finalmente, enderezándome y secándome los ojos. ¿Estás preparado? Fernando asintió solemnemente. Tanto como cualquiera puede estar para testificar contra su hija. Dudó. Luego añadió, me gustaría que estuvieras en la sala del tribunal si te sientes con fuerzas. Tener tu presencia significaría mucho para mí. Era la primera vez desde nuestro reencuentro que explícitamente pedía mi apoyo, sin asumir, sin esperar, simplemente pidiendo. La solicitud en su vulnerabilidad acortó algo de la distancia entre nosotros. Estaré allí, prometí. Lo que venga después, lo enfrentaremos juntos. Fuera de nuestra ventana, las luces de Madrid brillaban. La ciudad que había sido nuestro hogar durante décadas, ahora convertida en extraña por todo lo que había ocurrido. Sandy. Mañana traería otro día de doloroso testimonio, otro paso en el largo proceso de la justicia. Más allá de eso yacía un futuro incierto que aún teníamos que definir. Pero por ahora, este momento de conexión, de dolor compartido y apoyo mutuo, se sentía como la primera verdadera sanación de una herida que había parecido más allá de la reparación. El invierno se asentó sobre España mientras el juicio se extendía de semanas a meses. El testimonio de Fernando, seguido por un desfile de expertos financieros, antiguos empleados y agentes federales, pintó un cuadro integral de corrupción que se extendía mucho más allá de lo que inicialmente había entendido. La conspiración tenía tentáculos en contratos de infraestructura estatal, banca internacional, incluso adquisiciones de defensa, una extensa empresa criminal disfrazada como negocios y política legítimos. A través de todo esto, Javier mantuvo una fachada de inocencia herida, sus abogados argumentando que había sido manipulado por asociados sin escrúpulos, mantenido en la oscuridad sobre la verdadera naturaleza de las transacciones. La defensa de Emma tomó un enfoque diferente, retratándola como una esposa devota que confiaba en la destreza comercial de su marido sin cuestionar los detalles. Ninguna estrategia ganó tracción con el jurado, que deliberó durante solo 3 días antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos principales. Me senté en la sala del tribunal mientras se leían los veredictos, la mano de Fernando agarrando firmemente la mía, cuando el juez anunció la sentencia de Emma. 27 años sin posibilidad de libertad condicional. No sentí nada, ni vindicación, ni alivio, ni siquiera tristeza. Solo un vasto vacío donde el sentimiento maternal había residido una vez. Mientras los acusados eran conducidos fuera, Emma se giró, sus ojos encontrando los míos en la galería. Por un momento suspendido, pensé que vislumbré algo, arrepentimiento quizás, o simple reconocimiento de lo que se había perdido. Luego su abogado tocó su brazo. Ella miró hacia otro lado, y el momento pasó, dejándome preguntándome si lo había imaginado enteramente. Con el juicio concluido, la amenaza inmediata a nuestra seguridad disminuyó significativamente. La red de Javier había sido desmantelada en gran medida, sus miembros clave encarcelados o cooperando con investigaciones en curso. Después de consultar con las autoridades federales, fuimos liberados de custodia protectora con ciertas disposiciones, chequeos regulares con el agente Fuentes, sistemas de seguridad para cualquier residencia permanente, y el entendimiento de que notificaríamos a las autoridades antes de cualquier viaje importante. ¿Y ahora qué, Di? Le pregunté a Fernando mientras nos parábamos en el edificio federal después de nuestra sesión informativa final, enfrentando abruptamente un futuro que ninguno de los dos había planeado. Eso depende completamente de nosotros, respondió. Por primera vez en años, somos verdaderamente libres de elegir. Nuestras opciones eran sorprendentemente numerosas.
El gobierno federal había congelado en lugar de confiscado nuestros bienes personales una vez que quedó claro que éramos víctimas más que participantes en la conspiración. Los ingresos de la venta de nuestra casa de Madrid, que ninguno de los dos podía soportar reclamar, proporcionaban sustanciales recursos financieros. Podríamos reubicarnos en cualquier lugar, comenzar de nuevo de la manera que quisiéramos. Me gustaría ver la cabaña otra vez, dije, sorprendiéndonos a ambos. La cabaña real, no solo la fachada que vislumbré mientras huía por mi vida. Y así, mientras febrero cubría las montañas con inmaculada nieve, volvimos a la propiedad que lo había cambiado todo. El lugar donde había descubierto tanto la traición como mi propia e inesperada fuerza. El exterior de la cabaña había sido reparado, ya no presentando la deliberada apariencia de abandono que había servido como camuflaje. Dentro, con tiempo para realmente explorar, descubrí los considerados toques que Fernando había mencionado, la cocina diseñada según mis preferencias, la biblioteca abastecida con mis autores favoritos, el estudio de arte equipado con suministros de grado profesional. Realmente planeaste que me uniera a ti aquí eventualmente. Observé mientras recorríamos las habitaciones juntos. Siempre fue el objetivo final, admitió Fernando. Completar la investigación. Asegurar que Javier y sus asociados enfrentaran la justicia. Luego traerte aquí donde podríamos estar seguros juntos mientras se desarrollaba el proceso legal. Suspiró. Obviamente, las cosas no salieron según lo planeado. Raramente lo hacen, señalé, pasando mis dedos a lo largo de una estantería. Pero a veces lo que sucede en su lugar es exactamente lo que necesitaba suceder. Pasamos una semana en la cabaña, asentándonos en sus ritmos, aprendiendo sus peculiaridades, discutiendo potenciales modificaciones que la harían verdaderamente nuestra, en lugar de solo la visión de Fernando de lo que yo podría querer. Las habitaciones ocultas y características de seguridad permanecieron, aunque con suerte nunca se necesitarían de nuevo. Recordatorios de nuestro extraordinario viaje más que necesidades activas. En nuestra última noche antes de regresar a Málaga, donde nos habíamos establecido temporalmente, nos sentamos en el porche a pesar del frío, envueltos en mantas, viendo la nieve caer suavemente entre los pinos. Creo que podría ser feliz aquí, dije, mi aliento formando nubes en el aire frío. No inmediatamente, quizás, pero eventualmente. Fernando me miró con esperanza cautelosa. ¿Considerarías hacer de este nuestro hogar después de todo lo que pasó? Extrañamente, este es el único lugar que se siente no manchado, expliqué. Nuestra casa en Madrid está perdida para nosotros, no solo físicamente, sino emocionalmente. Es donde Emma nos traicionó, donde Javier me humilló, donde décadas de recuerdos están ahora ensombrecidas por el engaño. Hice un gesto hacia el paisaje nevado ante nosotros. Pero este lugar, este es donde me encontré a mí misma de nuevo, donde descubrí fortalezas que nunca supe que poseía. Parece apropiado construir una nueva vida aquí sobre esa fundación, asintió, entendiendo. ¿Cómo se vería esa vida? ¿Crees? La pregunta era amable, abierta, no empujando por la reconciliación, no asumiendo que simplemente retomaríamos nuestro matrimonio como había sido antes. En los meses desde nuestro reencuentro, habíamos reconstruido gradualmente una relación construida sobre respeto mutuo y experiencia compartida. Pero habíamos evitado cuidadosamente definir en qué se convertiría esa relación. Diferente, dije honestamente. No soy la mujer que era antes de que todo esto sucediera. Fernando, no puedo volver a ser definida únicamente como esposa y madre, contenta con operar en el trasfondo de mi propia vida. No querría que lo hicieras, respondió. Me enamoré de esa mujer hace 45 años, pero admiro a la mujer que eres ahora aún más. La simple sinceridad de sus palabras me calentó más que la manta alrededor de mis hombros. Creo, dije cuidadosamente, que me gustaría usar ese estudio de arte, realmente usarlo. No solo juguetear ocasionalmente. He estado dibujando de nuevo durante el juicio. Ayuda a aclarar mi mente. Siempre tuviste talento, animó Fernando. Recuerdo esos paisajes que hiciste cuando recién nos casamos. Y creo que me gustaría contactar a Carmen. Continué. Ver cómo le va con la reconstrucción de su rancho. Una sonrisa tocó mis labios.
Quizás incluso aprender a hornear ese pastel de manzana que mencionó. Una pintora y una panadera, reflexionó Fernando. ¿Qué más? Consideré la pregunta seriamente. Quiero sentirme útil de nuevo, pero en mis propios términos. Quizás ofreciéndome como voluntaria con programas de alfabetización en la biblioteca del pueblo más cercano, o mentoreando a mujeres que están comenzando de nuevo después de circunstancias difíciles. Me encogí de hombros. Tengo experiencia con eso ahora. Serías maravillosa en ello, dijo, y pude escuchar el orgullo en su voz. No condescendencia, no aprobación paternalista, sino genuina apreciación de en quién me había convertido. Caímos en un cómodo silencio, observando la oscuridad asentarse sobre las montañas. El futuro permanecía incierto de muchas maneras. Las secuelas legales del juicio continuarían durante años. Las cicatrices emocionales de la traición de Emma nunca sanarían completamente, y el viaje de reconstrucción de la confianza entre Fernando y yo apenas había comenzado. Pero mientras los copos de nieve danzaban en la luz del porche, sentí algo que no había esperado sentir de nuevo. Esperanza, no el ingenuo optimismo de la juventud, ni la cómoda seguridad de mi vida anterior, sino algo ganado con mayor dificultad y más valioso, la tranquila confianza de una mujer que había enfrentado lo peor y sobrevivido, que había descubierto su propia resiliencia cuando más importaba. Creo, dije finalmente, alcanzando la mano de Fernando bajo nuestras mantas, que este es exactamente donde se supone que debemos estar, al comienzo de algo nuevo. Sus dedos se entrelazaron con los míos, cálidos a pesar del frío invernal. Juntos la pregunta contenía multitudes, pidiendo perdón, ofreciendo un futuro, reconociendo que la elección era mía para hacer. Juntos, confirmé. No como éramos, sino como somos ahora. Dos personas que lo perdieron todo y se encontraron a sí mismas en el proceso. A nuestro alrededor, la nieve continuaba cayendo, cubriendo el paisaje con un manto prístino. La manera de la naturaleza de ofrecer una pizarra limpia, un lienzo fresco sobre el cual crear lo que viniera después. Estaba lista para comenzar.